que recibamos la palabra de Dios. Palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa es la palabra de Dios. Y la recibimos como es, como palabra del Dios vivo. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo es guiado por el Espíritu Santo para pasar a una ciudad llamada Tesalónica y allí estuvo unos pocos días. Sin embargo, durante estos pocos días, que no fueron más de 30 días, el apóstol funda una preciosa iglesia que nace en medio de una fuerte oposición. A esa iglesia él le escribe 2 cartas y vamos a tomar un pasaje de la primera carta a los tesalonicenses, allí en el capítulo 1, verso 2, primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 2. Vamos a tomar la escritura para meditar unos minutos acerca de lo que dice la palabra del Señor. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. La carta a los tesalonicenses, esta es la primera de todas las cartas que él escribe. Es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento y es dirigido a una iglesia que se levantó en medio de una ciudad pagana e idólatra como era la ciudad de Tesalónica. Y aunque parece que el apóstol Pablo no estuvo más de un mes allí, sin embargo, la palabra predicada por él trajo fruto maravilloso en aquellos creyentes. Y debo comenzar diciendo que esto nos debe dar tranquilidad y confianza a los predicadores, a los pastores, que la palabra que predicamos tiene el poder para producir fruto en la vida de aquellos que la oyen con fe. Debemos estar tranquilos y confiados en que estamos predicando no un mensaje humano, sino el verdadero evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios que produce los frutos que Él quiere que produzca. Esta palabra, como siempre lo cito al inicio de las predicaciones, esta palabra es viva y es eficaz. Es poderosa, es más cortante que toda espada de 2 filos. Dice el escritor a los hebreos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. Tenemos que seguir predicando esta palabra, no podemos cambiarla por ningún otro mensaje, porque el predicar esta palabra es lo que nos asegura que va a haber resultados en los oyentes. El apóstol Pablo también le dijo a los ancianos allí de la iglesia en Éfeso cuando él iba partiendo de aquel lugar, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Note cómo el apóstol hace esta declaración poderosa: la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Y luego el apóstol Santiago dice en su carta capítulo 1, verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra puede salvar nuestras almas porque es palabra de Dios. La semilla de Dios, que es su palabra viva, ha sido implantada en nuestro espíritu. Es poderosa para producir fruto eterno y permanente para la gloria de Dios. Algunos estudiosos dicen o les parece que es imposible que en escasamente un mes o menos se haya
podido levantar una iglesia allí en Tesalónica? Bueno, lo que para los hombres es imposible, para Dios, el Todopoderoso, es posible. Porque aunque allí en Tesalónica había una fuerte oposición al Evangelio y las tinieblas tenían el control aparente de todo, sin embargo, ni la oposición ni las tinieblas pudieron prevalecer contra la iglesia del Señor. Allí se levantó una iglesia hermosa, poderosa, viva y triunfante allí en Tesalónica. ¿Por qué esta iglesia pudo sobrevivir, o mejor, pudo permanecer? Porque el apóstol no duró mucho tiempo con ellos. ¿Saben por qué? Porque no dependía del apóstol, sino de Dios. Por estos días los pastores no podemos estar físicamente cerca de la iglesia, no tenemos contacto físico con los creyentes, estamos trabajando a través de las redes, pero la obra de cada uno está siendo probada precisamente en estos tiempos. ¿Y quiénes van a salir victoriosos de esta situación actual? Los que siempre han salido victoriosos en cualquier situación, los que hayan edificado sobre el fundamento correcto, los que habían edificado su vida espiritual sobre las emociones de un programa momentáneo, los que habían edificado sobre la inestabilidad de la madera, del heno, de la hojarasca, pues su obra no perdurará y al final de todo solo se reducirá a cenizas. Porque como lo he dicho en otras ocasiones y lo seguiré repitiendo, esta pandemia y este encierro a algunos los va a deformar, pero a otros los va a reformar. Yo espero que tú seas de aquellos que son reformados por el poder de la palabra, por el poder de su espíritu, que siguen fieles al Señor, pero otros lamentablemente se están debilitando en la fe y no siguen siendo fieles. Cristianos acostumbrados a un evangelio psicológico que para quienes cada culto se convertía como una terapia de relajación y de escape a la realidad. Cristianos que dependían de un lugar donde se hacía una reunión o del abrazo de otros. Y aunque todo eso es necesario, lo indispensable aquí es la verdadera comunión con el Dios vivo y verdadero. Estos creyentes que edificaron sobre heno, hojarasca y madera, esta prueba las está chamuscando. Pero hay otra clase de creyentes al estilo de la iglesia en Tesalónica. Son aquellos que dicen, aunque ahora no puedo ir al lugar donde me reunía antes, ya entendí que yo soy el templo de Dios. Aunque no puedo ir a la reunión de culto, entendí que mi vida es el culto vivo y agradable y racional para Dios. Son creyentes que extrañan reunirse físicamente con otros, pero aunque no lo pueden hacer, no se deprimen ni se entregan a la desdicha, pero siguen amando a sus hermanos en la fe, que aunque no tienen a su pastor ahí cerca, saben que el pastor de los pastores está siempre presente y que no los ha dejado ni los ha desamparado. Esos son creyentes que están edificando sobre oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué quiere decir esto? Que son materiales resistentes al fuego de la prueba que estamos viviendo y que la iglesia siempre ha vivido, y que después de que pase todo esto, esos creyentes saldrán más refinados, saldrán más firmes y saldrán más sólidos en la fe. Eso es lo que lleva al apóstol a dar gracias a Dios por aquellos creyentes. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Eran creyentes que se habían constituido en un motivo de gozo, de alegría y de agradecimiento del apóstol y de sus compañeros, porque aunque eran nuevos en el Evangelio, eran muy tiernos en el Evangelio, ya estaban dando fruto, eran un ejemplo en muchas cosas. Dice el verso 3,
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Oigan, mis amados, el apóstol no está preocupado por ellos, sino agradecido con Dios por ellos. Él no está pensando qué irá a pasar con esos creyentes en Tesalónica. No podemos estar con ellos, no podemos congregarnos, no podemos estarlos animando. No, no. Yo creo, me imagino que Pablo hablaba con Timoteo cuando Timoteo le dio el informe a Pablo sobre el estado de la iglesia en Tesalónica. Allí Pablo, Timoteo y Silas hablaban, me imagino esa charla diciendo, qué preciosos esos creyentes en Tesalónica, con tan solo pocos días de convertidos, pero qué fe, qué convicciones las que tienen, qué amor el que manifiestan entre ellos, qué constancia en el Señor. Oh, qué bueno, tal vez diría el apóstol, qué bueno que los corintios fueran así, qué bueno que los gálatas fueran así, qué bueno que todas las congregaciones que fundamos fueran así. Me imagino que dirían, los creyentes en Tesalónica no eran perfectos. Había cosas que corregir, como usted lo puede leer más adelante en las cartas. Sin embargo, ellos se habían convertido de todo corazón, se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. Eran hombres y mujeres que habían sufrido una metamorfosis, una transformación y dependían exclusivamente de Dios. Sabían que el apóstol Pablo era un hombre de Dios, pero no dependían de él. Ellos tenían el fundamento sólido. Pablo lo único que hacía como un arquitecto sabio y perito, como él dice, ponía el fundamento, pero ellos sobreedificaron. Y debo aclarar que en la iglesia en Tesalónica no había comités, no había directivas, no había líderes ni de damas ni de jóvenes, no había nada de eso. Eso nos lo inventamos en el camino y no es que esté mal, pero allí no había eso. No tenían Biblia escrita, no tenían templo donde congregarse. Su apóstol y fundador tuvo que salir rápidamente entre ellos y Pablo no podía comunicarse con ellos ni por Zoom, ni por Facebook, ni por WhatsApp. Entonces, ¿qué iba a hacer de esos creyentes sin Biblia, sin templo, sin directivas, sin líderes y sin el pastor ahí presente? ¿Qué les iba a suceder? ¿Qué iba a pasar con ellos? Pues ellos estaban muy firmes en el Señor. Yo me pregunto, ¿qué harían algunos de los creyentes modernos en la situación de los hermanos en Tesalónica? Yo creo que ya no habría iglesia allí en Tesalónica, no habría carta, pero gloria a Dios que tenemos esta carta y que ellos se constituyen en un ejemplo para todos nosotros. Y es bueno tener en cuenta esos elementos que marcaron la diferencia en la vida de los tesalonicenses. Esa tierna congregación, esa nuevita congregación, tenía dos situaciones amenazantes, una de tipo político y otra de tipo religioso. Por un lado, la amenaza política del emperador romano, que no aceptaba que existiera otro rey que no fuera el César. El imperio no aceptaba eso. Y de eso fue que acusaron al apóstol Pablo y a sus compañeros, sus opositores allá en Tesalónica, como lo registra el libro de los Hechos en el capítulo 17, hablando de los creyentes, dicen los opositores, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Todos ellos hacen lo que está en contra de las leyes del emperador, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Eso era una amenaza política para la iglesia, o la política del momento amenazaba a la iglesia por eso, porque ellos no proclamaban el señorío del César, sino que proclamaban
el señorío de Cristo. Y eso los hacía un blanco de ataque por parte del Imperio Romano. El apóstol y todos los demás eran acusados de esto. El emperador entonces no estaban en la realidad, estaban totalmente equivocados cuando decían que Jesús era otro rey. Jesús, mis amados hermanos y amigos, no era ni es otro rey, sino que Él es el rey. Él es el rey, no hay otro más que Él. Él es el rey de reyes y Él es el rey infinito en poder. Pero el emperador y su imperio no tenían esta revelación y por eso veían a la iglesia y a los creyentes como una amenaza, porque romano que se convertía al cristianismo era romano que no proclamaba el señorío de Cristo, ni le quemaba incienso al César, ni le oraba al César. Entonces, por un lado, la amenaza política para la iglesia, pero por otro lado, allí en Tesalónica también tenían la amenaza religiosa, porque esa amenaza religiosa representada por el sistema religioso judaico eran enemigos acérrimos del evangelio de Jesucristo, como se sigue registrando hoy en Hechos 17. Dice, entonces los judíos que no creían en el evangelio, tenían celos del evangelio, del mensaje de Cristo, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y más adelante dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Estos religiosos judíos que fueron enemigos del Señor Jesucristo, fueron sus principales oponentes. Usted recordará los enfrentamientos que el Señor tuvo con ellos y cómo los confrontó y los trató de paredes blanqueadas, de tumbas blanqueadas llenas de huesos descompuestos. Les dijo la verdad en su cara y por eso ellos llevaron a Jesús hasta entregarlo a los romanos. Ahora son los enemigos del apóstol y de los predicadores y de la iglesia. Estaban celosos los judíos religiosos porque no les era posible aceptar que un hombre que había sido crucificado y muerto como un malhechor según ellos, ahora estos cristianos y este Pablo decía que estaba vivo. Y lo que era peor para los judíos, aceptar que ese Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo, que era de quien habían hablado todos los profetas y su tan querido Moisés. Eso para los judíos era inaceptable, no lo iban a tolerar. Ellos no iban a tolerar que se siguiera propagando ese mensaje que según ellos era una herejía. Ellos consideraban su deber exterminar de la tierra a esa plaga llamada cristianismo, según ellos. Uno de los más ilustres representantes de estos enemigos religiosos era precisamente uno llamado Saulo de Tarso, que ahora se constituyó en el más ferviente predicador del mensaje del evangelio. Entonces note usted que la iglesia en Tesalónica allí no estaba en vacaciones, no estaba relajada, no tenían todo fácil, tenía una amenaza por parte del imperio y otra amenaza por parte de la religión. Era una fuerte oposición que tenía allí, estaba asediada, pero seguía siendo una iglesia efectiva, una iglesia productiva, una iglesia testificadora, una iglesia creciente y una iglesia de fe. Ah, cómo tenemos que aprender de la iglesia en Tesalónica. Allí surgió una hermosa congregación. A pesar de esas diabólicas oposiciones, ellos se mantenían fieles a Dios. Y esta iglesia se constituye en un modelo para todos los tiempos, para todos los tiempos. Es por esa razón que la iglesia
allí producía agradecimiento a Dios por parte del apóstol. Por eso él decía, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas que menciona el apóstol Pablo y que yo quiero resaltar como elementos infaltables en la vida de una iglesia y de creyentes que quieran ser fieles, productivos, testificadores y eficaces. Tres cosas: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de vuestra esperanza. Tres elementos que marcaban la diferencia en aquellos creyentes en Tesalónica y que deben estar presentes en nosotros también. Son tres virtudes dadas por el Espíritu Santo a los que han nacido de nuevo. ¿Dónde están los que han nacido de nuevo? Ahí están detrás de la pantalla, ahí los tengo. Aquellos que se han convertido al Señor. El apóstol menciona constantemente estas tres virtudes como pilares fundamentales en la vida de los hijos de Dios: amor, fe y esperanza. Son trillizos pegados, inseparables: amor, fe y esperanza. En primer lugar dice la obra de vuestra fe, porque la fe se hace evidente a través del fruto que produce. Como lo dijo Santiago, la fe sin obras está muerta. Pero ellos recibieron una fe viva porque la recibieron no de una fuente humana, sino del Dios vivo. Era una fe viva y dinámica, no era una expresión religiosa de un cristianismo oxidado, no, era una fe viva, dinámica, que se manifestaba en sus reuniones allá en las casas, porque se reunían en las casas y había gozo y había manifestación del Espíritu Santo, los dones estaban presentes. Era una fe que lo llevaba a vivir gozosos en medio de la tribulación que estaban viviendo. Esas obras de fe, entonces, no son producto de la buena voluntad de ellos ni de los hombres, sino que son las buenas obras que Dios había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Si tú hoy en Cristo eres un cristiano ejemplar, si tu fe se traduce en buenas obras, pues no es para que te enorgullezcas, ni para que lo publiques por el Facebook, para que yo regalé tantos mercados. Hay gente que es feliz publicando lo bueno que hace, pero lo publican por el Facebook para recibir el dedito arriba. Yo no sé si recibirán el dedito arriba de Dios, pero es lo más importante. No son solo buenas obras, no son buenas obras para enorgullecer el ego humano, sino para la gloria de Dios. Esa fe era producto no de sus logros y sus méritos, ni de sus contactos con los políticos, sino de la eficiencia de la obra del Dios vivo en ellos. Tenían al Dios vivo, entonces era una manifestación de una fe viva a través de obras espontáneas, casi que sin proponérselo, porque así es: el que vive en el Espíritu vive espontáneamente para el Señor. Y Pablo alaba la fe viva de ellos. Era una convicción profunda que se traducía en obras buenas, producto de la presencia de Dios en ellos. En segundo lugar, menciona el trabajo de su amor, el trabajo de vuestro amor. Su amor producía trabajo en el Señor y su trabajo era hecho en amor. Mire que no trabajaban para el Señor, sino que trabajaban en amor en el Señor. Hay que entender bien eso. Yo no trabajo para el Señor, yo trabajo en el Señor y Él trabaja en mí. Y lo que sucede, lo que yo hago, lo que tú haces,
no es producto de mi trabajo, sino de la obra del Espíritu de amor en nosotros. La idea allí de trabajo es muy interesante. No tiene que ver con algo tedioso o incómodo de hacer, sino algo que se hace con el mayor placer al hacerlo. Porque si el trabajo en el Señor no se hace con amor, entonces es esclavitud tediosa y Dios no quiere eso. Escúchame lo que te voy a decir. No importa lo que se haga para el Señor, si no se hace en amor, se vuelve religión farisaica. No importa lo que se haga, si no se hace en amor, sin esperar reconocimiento de nada. Hermano, pero es que yo di, yo hice, yo me desgasté y el pastor ni me mencionó en la lista, ahí no apareció mi nombre, no me dieron la placa. Mejor, porque si lo hacen los hombres ya tienes tu recompensa, pero si los hombres te ignoran, tendrás la recompensa de Dios. Y yo tengo entendido que la recompensa de Dios es mejor y es más grande. Cuando tú haces un trabajo de amor en el Señor, no esperas recompensa, no esperas felicitaciones, no te amargas, no te vas de la iglesia porque no hay amor. No, estamos entendiendo cosas muy elementales en esta mañana. Todo lo que tú hagas debe ser hecho en el ambiente del amor de Dios. El apóstol Pablo dice a los corintios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, no da ningún sonido, no tiene ninguna gracia. Te sirve hablar en lenguas humanas y angélicas si no hay amor. Si con esa lengua que habla en otro idioma, con esa lengua maltrata a su prójimo o a su hermano, no sirve de nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada sirve. La manifestación de los dones no siempre es la manifestación del carácter de Cristo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este no es un pasaje para que se lo dediquen los enamorados, porque no está hablando del amor humano, es el amor divino, el que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso lo que se hace en el Señor y para el Señor debe ser placentero. Me refiero a placer con el sumo gozo que siente un hijo, una hija de Dios cuando hace algo para Dios y lo hace en amor y lo hace en el Señor, no esperando recompensa de ello, sino el gozo de poder hacerlo. Ese trabajo no es el resultado del esfuerzo humano, sino que es el producto de la obra del Espíritu en nosotros. Si el amor no se refleja a través de una acción, es simplemente sentimentalismo. En el Evangelio no podemos ser como aquel enamorado que le decía a su princesa allá por teléfono, ¿no? Y entonces él le dice: yo por ti enfrentaría a las fieras más feroces, por ti cruzaría los océanos, por ti me enfrentaría a cualquier oponente y lo vencería, amor mío. Y ella suspiraba con esas hermosas palabras. Y ella le dijo entonces: oh príncipe de mis sueños, entonces vendrás esta noche a visitarme. Y él le dijo: bueno, mi amor, si no llueve, yo voy. Mire cómo se tergiversan las cosas. Palabras bonitas, palabras poéticas, pero sin acciones. Así existen muchos creyentes ahora, románticos con Dios, sentimentalistas con Dios.
Yo quiero enamorarme más de ti. Y bueno, cuántas cosas que nos hemos inventado. Pero cuando Dios les pide, cuando les exige todo, se asustan. Fieles cuando podían estar congregándose. Y ahora uno los ve por el Facebook con el pelo blanco. 20 años, ¿qué te pasó, mi amor? Ya te salieron canas. No, es que estoy ahora en la moda. No, es que ahora se volvieron personas psicodélicas y extrovertidas. Ahora son cristianos modernos. Se quieren parecer al mundo, quieren imitar el mundo de pecado. Pero yo veía a muchos en campamentos y en eventos llorando y lagrimeando, y mi vida daré por ti, iré donde quiera que vayas. Pero ¿qué te pasó, mi amor? Te afectó el encierro, te afectó esto. No puede ser. Nuestro amor por Cristo debe ser inalterable. El trabajo en el Señor sí requiere esfuerzo, pero no es en nuestras fuerzas, sino esforzados en la gracia, esforzados, templados para decirle no al pecado. No, ahora que estoy solo, que estoy encerrado, que puedo hacer lo que yo quiera, no haré lo que yo quiera. Seguiré siendo el mismo hombre, la misma mujer, fieles a Dios, con pandemia, sin pandemia, con encierro, sin encierro. Estos eran los creyentes en Tesalónica. No tenían al pastor cerca, no tenían Facebook, no tenían WhatsApp, pero tenían el poder del Espíritu Santo. Y lo tercero que el apóstol menciona es la constancia de vuestra esperanza en el Señor. Esa esperanza está asociada con paciencia. Esperanza indica esperar. Y para esperar hay que tener paciencia. Paciencia no es pasividad. Paciencia es una virtud del Espíritu que se traduce en dos palabritas que tengo aquí. La primera es más conocida que la segunda: resistencia y resiliencia. En eso se traduce la esperanza. Esperar con resistencia y con resiliencia. La resistencia es la capacidad de poder soportar lo que Dios me guíe a que tenga que soportar por Él. La resiliencia es la capacidad de salir mejorado de alguna situación a pesar de la fricción. La resiliencia es aquella virtud de Dios que me ayuda a rediseñarme de acuerdo a su propósito para enfrentar cualquier situación. Escuche, resiliencia es la virtud que Dios me da para rediseñarme ante cualquier situación para el cumplimiento de su propósito. Entonces tenemos que ser una iglesia no adaptable al pecado, pero adaptable a la situación actual. Nos tocó vivir esto a nosotros, pero esto no va a cambiar nuestra fidelidad, no va a cambiar nuestra fe. Aunque sean tiempos difíciles, Dios me está rediseñando, me está reformando con su palabra y con su espíritu para yo ser adaptable a la situación, pero adaptable al propósito de Dios. Esa resistencia y esa resiliencia es lo que produce el Señor a través de su esperanza en nosotros, porque es Él en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Esta iglesia en Tesalónica no le importó la oposición política ni la amenaza religiosa. Era una iglesia que estaba firme, dice el apóstol: recibiste la palabra en medio de gran tribulación. No era fácil para ellos, pero habían permitido que el Espíritu Santo obrara poderosamente en sus vidas, y entonces esa iglesia le produce una acción de gracias al apóstol para con Dios. Tenemos que volver a mirar esos modelos, ese modelo original que está allí plasmado en la Biblia, porque en este tiempo la iglesia también está enfrentando muchas situaciones, muchas cosas. Esto que ha llegado va a pasar, y luego vendrán otras y otras y otras.
Y si Dios todavía deja un poco más de años la iglesia aquí en la tierra, nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros tataranietos van a recordar por allá en el año 2020. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo me contó que vivieron una situación terrible, que la iglesia tuvo que encerrarse en las casas, pero la iglesia pasó la prueba. Dentro de algunos años se estará hablando de esto. ¿Y quiénes serán recordados? Los que pudieron sobrepasar esta situación de la mano del Señor y pudieron pasar victoriosos al otro lado de la prueba, como sucedió con la iglesia en Tesalónica. Oro a Dios en esta mañana para que todos nosotros seamos hombres y mujeres, sin importar la edad que tengamos, hombres y mujeres realmente que resisten, amén, en el poder del Espíritu y que se dejan rediseñar por su palabra y por su presencia. Ánimo, iglesia, saldremos de esta victoriosos, refinados, sólidos y vencedores. Amado Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque nos has revelado tu palabra, Señor. Hoy estamos aquí en el poder de tu Espíritu. Así como la iglesia en Tesalónica, queremos hacer frente a cualquier cosa, pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu. Queremos, Señor, también abundar en esas virtudes que ellos abundaron. Tú eres el mismo, el que los ayudaste a ellos en Tesalónica, nos ayudas aquí en Bucaramanga, en Bogotá, en el norte, en el sur, en oriente, en occidente, donde esté tu iglesia, allí sea una iglesia ejemplar, llena de tu presencia, de fe, de constancia en la esperanza, de gozo por servirte, Señor, porque la recompensa viene de ti, amado Jesús. En esta mañana te adoramos, te bendecimos.